Hay libros que de plano son tan, pero tan malos, no sé si les ha pasado, que te pasas buscando ese capítulo, esa escena, para poder rescatarlo y al final no dar una mala calificación del mismo. Y este es uno de ellos. El día de hoy te voy a hablar de Hamelin o Hamelin de Ángel Luis Sucasas, este libro que tiene una hermosa portada, eso sí, y que ahorita pues está trayendo esta nueva editorial 23 escalones, lo pueden encontrar en Gandhi. Este libro llegó a mí por Malik. Una vez estábamos en una librería y lo vimos y dijo, mira, se ve buena la portada, se ve buena la sinopsis, vamos a llevárnoslo. Y así fue, realmente como les enseñé, la portada es muy bonita, la sinopsis dice algo muy brutal y que se las voy a leer justamente. Dice, el escozor se estaba volviendo insoportable. Laura maldijo en voz baja y cerró los ojos intentando alejar su mente de él, pero era imposible, quemaba demasiado. Algo empezó a palpitar tras el ojo pintado. La tersa tez se abombó. Laura chilló, pateó, retorció sus muñecas tratando de liberarse, pero sus muñecas estaban bien aseguradas con las esposas al cabezal de hierro. La combadura se rajó por la mitad, hilillos de sangre resbalaron por su rostro. Laura se convulsionó brutalmente para arrancar el barrote al que se ceñían las esposas. Tenía que acabar aunque fuera a arañazos con aquella horrible sensación, y al fin eso emergió. Yo no sé ustedes, pero la verdad es que con esa sinopsis a mí me están hablando de un exorcismo. Me están hablando de una persona poseída que se está intentando zafar y la clásica escena de que pues están esposada a la cama y que el demonio pues va a emerger y lo que ya hemos visto 1001 veces. Y por la portada pues pareciese algo así. No tiene nada que ver con eso, chicos. No tiene nada que ver con eso este libro. Esa sinopsis la toman de un pedazo de la historia que es bastante irrelevante y ya. Entonces, este libro terminó por confundirme y engañarme desde un inicio. Pero que, pues, cuando lo terminé, pues sí fue así como de que, bueno, una cosa por otra, ¿no? La balanza, pues, daba para ambos lados. Laura es una mujer detective que, pues, obviamente se dedica a desenvolver y a destapar todos estos casos complicados que tiene la policía y a dar con los asesinos con los que nadie antes ha podido dar. ¿Cómo es esto? Porque ella tiene ciertas dotes sobrenaturales, por así decirlo, que la ayudan justamente a poder indagar un poco más en las situaciones y el poder dar con estos asesinos y ser considerada una investigadora policíaca de las de más alto rango. La historia nos sitúa de la nada en un caso, no nos va a dar explicación de cómo le dieron ese caso a Laura, cómo llegó a ser la detective principal ahí, no, porque es un libro pues muy cortito, simplemente nos arrojan en el caso donde Laura ahorita está involucrada. Y ella está investigando acerca de un entre asesinato y desaparición masiva que va a ocurrir y que incluso ya ha ocurrido. Ella no sabe bien qué está sucediendo. Sin embargo, pues para poder comprender y hacer trampa con sus dotes paranormales y poder dar justamente con el que está detrás de todos estos crímenes y desapariciones, va a hacer una serie de cosas que digo, Santa María de Dios, no puede ser posible lo que estoy leyendo. Es un libro de terror y lo que empezó a describirme el autor es que esta chica Laura se pone un atrapasueños en la frente que lo succiona o algo por el estilo y que tiene una boca y la boca la succiona ella y ella va a ir a parar a otro como mundo un poquito fantasioso donde hay un duende verde muy pequeño que le empieza a dar pistas de lo que está sucediendo
Y no sé qué tanta cosa tan más volada pasa en esta historia. O sea, yo cuando estaba leyendo eso, es de esas historias donde estás leyendo y te tienes que regresar a ver y a volver a leer porque dices, ah, caray, o no estaba prestando atención bien, o leí mal, o qué sucedió. Pero no, eso es lo que sucedía en la historia realmente. Había un atrapasueños mutante que te teletransportaba a otra dimensión para poder darte pistas, junto con un duendecillo verde que aparecía y se reía de ti y te hacía travesuras. Yo lo sé, pero así pasó. Después de estas pistas que Laura llega a obtener, mágicamente ella ya sabe qué es lo que sucedió. Y le dice a su compañero policía, vamos a una casa, vamos hacia allá, y porque yo ya sé lo que sucedió ahí. Y de repente se corta ahí la historia. Se corta y nos mueve a otro panorama completamente distinto, donde nos va a empezar a contar una serie de cosas que no nos importan como lector, porque no tienen relevancia en la historia. Y es el clásico relleno que meten los autores en sus novelas y que no sabemos por qué. De por sí es una novela cortita y todavía le metes ese relleno, híjole. No, fatal. O sea, nos empieza a contar la historia de un tipo que en un viaje por África conoce a un sacerdote y ve a una niña y le cambia todo su chip a este señor. Luego regresa a su país y quiere poner como un orfanato para ayudar a todos los niños. Hay una niña en particular que él la quiere mucho. Y esto se los estoy resumiendo, pero realmente durante todo el libro estamos leyendo su viaje por África y el cómo visita iglesias y el cómo convive con los niños ahí que tienen escasos recursos y cómo el sacerdote le empieza a dar clases de beneficencia. O sea, horrible, un horror el estar leyendo esto continuamente. O sea, sí llegaba a aburrir, literal. Y cuando ya por fin regresa la historia a lo que nos interesa, ya el autor empieza a conectar lo que nos contó de este tipo y lo que Laura está investigando. Resulta ser que a la casa donde llega Laura y este tipo hubo un asesinato, así se consideró, o pudo haber sido un suicidio. Ya aquí las cosas se empiezan a poner un poquito mejores, por eso digo que la balanza por lo menos quedó estable, y es porque vamos a indagar por qué sucedió este asesinato o suicidio, quién murió, cómo murió, de una manera muy escabrosa por cierto, y qué tiene que ver este tipo que viajó a África con todo esto. Quitando las cosas fantasiosas donde después vamos a ver a una muñeca de cera imitando lo que sucedió en el pasado para darle de nuevo pistas a Laura y a su amigo detective. Lo que vale la pena de esta historia es el antagonista principal y la batalla final. Eso es lo que se lleva completamente este libro. Cuando ya sabemos quién es quién, y no les voy a dar el spoiler, es algo fenomenal. Lo único que les puedo decir es que estamos hablando de una batalla con un demonio, por así decirlo, sin involucrar aquí posesiones demoníacas. Simplemente es como una batalla, vuelvo a lo mismo, un poquito fantasiosa, que llega a ser muy entretenida en la parte final del libro. Yo hubiera dejado la parte inicial donde nos cuenta cómo Laura se está incorporando a este asesinato, sí darnos un pie del por qué este tipo que viajó a África cambió su chip, pero sin extender tanto la historia, y el final, justamente las escenas finales con esta batalla final y el demonio y todo para que empiece a hacer conexión toda la historia y conozcamos qué sucedió. Los puntos buenos que tiene esta novela es que justamente te mete directamente al clímax, no tardas mucho en empezar a emocionarte antes de que llegue toda esta fantasía barata, pero bueno, antes de eso es una muy buena historia, te atrapa como lector desde un inicio. La pelea final, como ya dije, es excelente, o sea, es algo que no leí hace mucho tiempo y que creo que me gustó mucho, me hizo recordar un poco a Demonio del Libro de Clive Barker, pero me gustó mucho cómo está aquí aterrizado y el cómo se expresa estos dos personajes y sobre todo el antagonista, muy bien ahí. Un punto buenísimo en esta historia es que hay niños involucrados, entonces creo que desde Jon Saúl no leemos algo que tenga que ver con niños directamente y aquí sí lo vamos a ver, entonces
aquellos que les gusta ver o leer sufrir a niños, aquí lo vamos a tener. Los puntos malos de esta historia son algo que pueden adaptarse a cierto tipo de lector, depende qué tipo de lectura acostumbres a leer, pero para mí siento que fue la fantasía forzada, que no tenía mucho que ver con la historia, y solo para decir y para cortar una trama policíaca, decir, pues es que la policía tiene poderes sobrenaturales que ayudan a resolver los casos más rápido, como que no me convence tanto. Siguiente, que está lleno de cosas que no aportan nada y no me interesan, como ya les conté, y que pudieran saltarse bien esas 40, 50 páginas y no se perderían nada de la historia. Los personajes innecesarios, como el sacerdote, creo que no tiene mucho ahí que ver. Policía que acompaña a Laura, creo que tampoco tiene mucho que ver ahí, y que solamente están como relleno. Y sobre todo ciertas cuestiones que por ser una novela tan corta quedaron sin explicación alguna. Como por ejemplo, como que por qué nuestra protagonista tiene poderes. No se sabe, no se supo y nunca se va a saber. Creo que considerando esto, ya sabrán ustedes si se animan a leer esta historia o no. Yo lo que les puedo decir es que me quedo justamente con el final de la misma. Eso sí lo voy a recordar. Y por lo que hizo que levantara la calificación de este libro, créanme que cuando lo estaba leyendo dije, esta cosa no merece más de 2 estrellas. Sin embargo, con esa pelea final y con los diálogos del antagonista tan escabrosos al mero estilo demoníaco, creo que sí le voy a dar un 3.5 de calificación a este libro. Para los que les interese, lo pueden conseguir en Gandhi. No sé a nivel internacional si esté disponible, pero búsquenlo y denle la oportunidad. No he encontrado reseñas de este libro, entonces no sé si haya personas que ya lo hayan leído, pero pues como siempre, si ya lo leyeron, déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Si no lo han leído y por alguna extraña razón les llamó la atención, pues adelante, vayan, cómprenlo, léanlo, regresan, comentan mi video y me dicen qué tal les fue para que se arme el debate. Eso fue todo por hoy, chicos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.